Pues hermanitos, nuevamente sean todos bienvenidos a un día más para adorar, reflexionar en la palabra de Dios, para tener comunión unos con otros. Me da mucho gusto ver aquí a Josué. Josué, ¿no? Sí, ¿verdad? Es que ya no hemos ido a jugar. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra sesión. Estamos estudiando libro por libro ya el Nuevo Testamento y estamos ya casi terminando el Nuevo Testamento. Estamos ahora en Primera de Juan. Y estamos en una sección de cartas que normalmente se dicen las epístolas o cartas generales, católicas, universales. Porque hemos visto la sección de las cartas de Pablo, ¿se han dado cuenta? Ya después empezamos con otras cartas que no son de Pablo y también no se dirigen a personas específicas, sino son en contextos más generales. Tenemos Pedro, tenemos Judas, tenemos Hebreos, tenemos Santiago y hoy tenemos también a Primera de Juan. Así que estamos en este grupo de cartas llamadas universales, generales. Y vamos a empezar con una pequeña oración para iniciar con este tiempo. Acompáñame. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que nos das para poder meditar en tu palabra, Señor. Te pido que bendigas hoy lo que está aquí en tu palabra, Señor, y que en el día de hoy, en este pequeño estudio, pueda ser de utilidad para nuestras vidas, Señor. No solamente nos informes de lo que es correcto, sino nos transformes a través de tu palabra, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdame a mí en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así que empecemos con la estructura que normalmente llevamos. La primera pregunta es el género literario. ¿Qué género literario es esta carta, hermanos? Obviamente es una carta. Pero vamos a decir algunas observaciones aquí. Porque normalmente estamos acostumbrados que en las cartas que hemos leído inician con una parte de saludos, el contenido y después una despedida. Pero en la carta de Primera de Juan realmente no tenemos eso. Es algo anormal a las cartas que normalmente hemos leído. Algunos tratan de decir que Primera de Juan es como un tratado teológico, así como también el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan, a pesar de que es un testimonio teológico, ¿no? No tanto como histórico netamente, sino con matices teológicos. Pero si nosotros empezamos a escudriñar y leer este documento de Primera de Juan, veremos que el autor se dirige a su audiencia de forma muy como personal, como que los conoce, los llama hijitos, los llama hermanos y se empieza a dirigir con ellos. Por eso es que podemos decir que en su gran mayoría esta Primera de Juan, en su género literario, es una carta. De hecho, algunos mencionan estas tres cosas que están ahí en pantalla. Es un escrito querigmático, es una proclamación acerca del verbo de vida, acerca de nosotros. Es un escrito parenético, significa de exhortación, ¿sale? Está exhortando también a su audiencia, lo está confrontando. Y también es un escrito que está lleno de paralelismos antitéticos. ¿Qué significa esto? Que el autor va a hacer mención de una ilustración de forma positiva y después de forma negativa, para poder realzar el matiz de este como dualismo que está presentando aquí, ¿no? Solamente hay dos tipos de personas conforme a este libro de Primera de Juan. Bien, eso es conforme a el género literario. Estamos ante una carta, lo vamos a leer como una carta. Ahora avancemos con quién es el autor. ¿Quién es el autor, hermanos? Juan el Apóstol. Yo les pregunto, ¿por qué decimos que es Juan el Apóstol? ¿Alguien? ¿Dónde dice que el autor es Juan el Apóstol? No viene como tal, pero la forma en la que inicia la carta es muy similar al Evangelio de Juan. Ok, aquí nuestro hermano acaba de decir algunas cosas que tenemos que considerar para nosotros poder entender o inferir, intuir, deducir de qué autor estamos hablando. Hay una cierta relación con este mismo escrito en otros documentos. Así que normalmente lo que se hace es tener algunas evidencias internas de donde el documento nos dice explícitamente quién es el autor, donde el lenguaje del documento nos ayuda a entender quién es el autor, y también podemos tratar de investigar evidencias externas fuera de la Biblia, del canon, para ver si podemos encontrar quién es el autor. Entonces yo quiero, aparte de saber, nosotros sabemos que es Juan el Apóstol, quiero darte algunas evidencias
tanto internas como externas, de que Juan es el autor. Miremos en principio las evidencias internas. Muy bien. Yo presento 3. Lo primero es que el autor, en los primeros 2 versículos, manifiesta una cercanía en el ministerio de Jesús. El texto ahí en 1 de Juan 1:1 al 2, vayan a sus Biblias, es muy claro y muy enfático de que el autor quiere que nosotros entendamos que Él estaba en el tiempo en el que el Verbo se manifestó, se hizo carne. Ahí lo que dice el texto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que tocaron nuestras manos. Quiere que entendamos que Él que está escribiendo es un autor presencial. Él ha estado en esa situación, cercano al ministerio de Jesús. Así que ya empezamos a descartar un montón de personas. Segunda evidencia que está ahí, es una persona que escribe con cierta autoridad y familiaridad a los receptores. Ahí pongo un texto en 1 de Juan 2:1, vayan a sus Biblias, 1 de Juan 2:1, y ahí inicia diciendo el texto, hijitos míos. A estos hijitos míos les empieza a hablar con autoridad, como un padre, con una cercanía. Entonces el autor tiene cierta autoridad sobre ellos, familiaridad sobre ellos. Y por último, uno de los argumentos más que podemos presentar en esta evidencia interna es lo que decía nuestro hermano David, acerca de que existe una similitud con el Evangelio de Juan. Hay palabras, ideas, conceptos que se repiten en los 2 documentos. En el documento del Evangelio de Juan, también habla acerca de esto, y vimos su gloria como el unigénito. ¿No les suena un poquito a lo que leímos en 1 de Juan? Donde dice, lo que hemos visto, eso testificamos. Habla de Jesús como el verbo de vida. En Juan, el evangelista también lo menciona como el verbo. Habla acerca de la luz, habla acerca de la vida eterna, habla acerca de lo que significa la vida eterna. Y todas estas evidencias que tenemos aquí nos muestran que es muy probable que apunten a Juan. Estas son algunas evidencias internas, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más o alguna otra evidencia que ustedes quieran comentar o añadir? ¿Interna? ¿No? Bueno, algunas evidencias externas. ¿A qué nos referimos con evidencias externas? A lo que no tenemos en el documento, sino fuera del documento. Entonces, ahí para que le tomen una foto, después les pasamos las diapositivas. Tenemos varios testimonios de padres de la iglesia primitiva, tanto los padres como los maestros de la iglesia primitiva, que atestiguaban de que Juan, la carta de 1 de Juan, fue escrita por Juan. Por ejemplo, Policarpo, que conforme a la historia, la tradición, fue discípulo de Juan el apóstol. Él menciona que la carta de 1 de Juan es de él, citando la carta y atribuyéndole esta carta a Juan. Luego, si quieren, les paso las citas exactas donde aparecen todo esto. Pero yo menciono varias citas ahí, varios personajes. Tenemos a Ireneo de León, que también cita a Juan, la carta de 1 de Juan. A Eusebio de Cesarea. ¿Sí es de Cesarea? Sí, de Cesarea. Fíjense los años que están ahí. Estos son años que están cercanos al tiempo, al primer y segundo siglo. Tenemos a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, a Cipriano, a Orígenes, y pudiéramos seguir mencionando algunos autores más, en donde cada uno de estos cita 1 de Juan, o cita palabras de Juan en sus enseñanzas, y mencionan a él, a Juan el apóstol, como el autor de la carta. Por lo tanto, hermanos, siguiente diapositiva, debido a todas estas evidencias, tanto internas como externas, sin lugar a dudas, podemos decir con un grado de certidumbre, ¿correcto?, que Juan el apóstol es el autor de 1 de Juan. ¿Ok? Por lo tanto, estamos estudiando en el día de hoy y las siguientes 2 sesiones a un autor que fue discípulo cercano de Jesús. Estuvo caminando con Jesús. De hecho, de entre los 12 discípulos, 3 de ellos eran los que estaban dentro del círculo más como íntimo de Jesús. ¿Quiénes eran? Juan, Pedro y Jacobo, ¿no?
Estuvieron en la transfiguración, estuvieron cuando Jesús fue a orar, estuvieron en todo tiempo. Y de hecho, Juan fue el único que, a diferencia de los discípulos, ¿qué hizo? Estuvo en la cruz de Jesucristo, estuvo en la crucifixión. Entonces, el valor que tenemos en las cartas es muy importante. El testimonio que tenemos en estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan, es muy relevante porque nos habla de este discípulo, el amado discípulo del Señor, y nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca de la vida cristiana. Muy bien, pasemos al siguiente encabezado, que tiene que ver con la fecha, que está ahí puesta en pantalla. La fecha siempre va a ser aproximaciones, y los eruditos la ponen, o la colocan algunos de ellos, entre los años 90 y 95. Para este entonces, obviamente, ya pasó la destrucción del Templo de Jerusalén. Algunos mencionan que Apocalipsis fue escrito un poquito antes de esta, o un poco después, pero es en este periodo en el que Juan escribe todo esto. Y bueno, todo esto podemos decir de esto. Sabemos que fue escrita más o menos en este tiempo porque el autor se identifica como un anciano incluso, ¿no? Se menciona a él como anciano en las siguientes cartas que veremos. Se menciona a ellos como hijitos, como hablando de una persona que ya ha estado en una posición madura y les está dirigiendo a ellos. Entonces, esta es la fecha que tenemos, hermanos, para que ustedes la vayan anotando ahí. ¿Va? El destinatario. ¿Para quién fue escrita esta carta? De manera textual no tenemos una audiencia explícita hacia quién se fue dirigida esta carta. Por ejemplo, cuando encontramos en Primera de Corintios, inmediatamente sabemos a quién fue escrita la carta, ¿verdad? A los de Corintio. Y así sucede con los de Colosas, y así sucede de Pablo hacia Tito. Pero en esta carta en particular no tenemos de manera explícita hacia quién fue dirigida. Podemos decir algunas cosas. Podemos decir que al menos el autor se dirige a una audiencia de creyentes, no necesariamente judíos, posiblemente más gentiles, porque no hay muchas referencias hacia el Antiguo Testamento. Está haciéndose más referencias como de manera más general hacia todo tipo de creyentes. Y la tradición sugiere también que Juan fue pastor de Éfeso. ¿Cuántos ministros de la palabra tuvo la iglesia de Éfeso, hermano? ¿Cuántos? Tuvo un montón. ¿Quiénes fueron? Pablo, Timoteo y Juan. Ajá, algunos también sugieren que Apolos, Priscila y Aquila que estuvieron ahí, también Apolos creo. Jesús incluso les manda una carta a los de Éfeso, ¿no? Bueno, mi carta favorita es la de Éfeso, por eso lo menciono. Entonces tenemos esta carta en la que la tradición, la historia sugiere que Juan muy fuertemente fue pastor de las iglesias o la región de Éfeso. Así que es muy posible que esta carta fuera dirigida para esa región en particular, con la intención de que se circulara por toda Asia Menor. Por eso es que puse lo que puse ahí, que fue dirigida posiblemente en el ministerio de Juan en Éfeso a este grupo de iglesias que él conocía, posiblemente la región de Asia. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanitos? Esa es la parte como que ya todos sabemos los encabezados. El propósito de la carta. El propósito de la carta. ¿Para qué fue escrita esta carta? Al menos tenemos 4 sentencias de propósito. 4 ¿para qué? Acompáñenme ahí a ver estos textos. Primera de Juan 1:3. ¿Quién puede dar lectura a Primera de Juan 1:3? Que de hecho lo leímos. Aquí tenemos un para qué. ¿Para qué les está anunciando esto? Para que tengan comunión. Entonces, uno de los propósitos para los cuales Juan el apóstol le está escribiendo esta carta a estos creyentes es para que tuvieran comunión con Juan y con los demás apóstoles. Fuera una común fe. Y presta mucha atención a esa palabra comunión, porque de eso se va a tratar mucho de la carta del día de hoy. Segunda sentencia de propósito. ¿Para qué Juan escribió esta carta? Para que su gozo fuera cumplido. Versículo 4, ¿lo podemos leer? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo
¿Para qué escribió Juan esta carta conforme a este pasaje? Para que su gozo se desarrolle, esté más pleno, esté en unión con el gozo que tienen ellos, para el gozo de ustedes. ¿Ok? Nuevamente vean esa idea de la comunión, para que tengan comunión con el gozo que nosotros tenemos, para que ustedes también maduren en el gozo. Tercer propósito por el cual Juan escribió esta carta, para que no pecaran. Primera de Juan 2:1. ¿Qué nos dice, hermanitos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De entre las cosas que escribió Juan, ¿para qué escribió estas cosas? Para que no pecaran, es lo que dice el texto, ¿verdad? Por eso que cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver si existe alguna sentencia de propósito de por qué el autor escribió la carta. Y aquí encontramos, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que no pequéis, y por último, para que supieran que tenían vida eterna y para que creyeran en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Lo podemos leer. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué les escribió? Para que sepan que tienen vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en todas estas sentencias podemos encontrar que Juan tiene en mente que ellos puedan participar de una comunión con ellos. Que esta comunión produzca gozo, que esta comunión los impulse a no pecar y que esta comunión sea a través de entender que tienen vida eterna y que crean y que sigan creyendo en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos en la carta va a apuntar entonces a ello, a ayudarnos a saber si tenemos verdadera comunión con Dios, para poder disfrutarla, vivirla, gozarnos en ella, y si no la tenemos, entonces arrepentirnos y venir a Cristo en fe. Parte del énfasis de todo esto es que podamos ver que podamos entender la comunión que tenemos con Dios, que es una comunión salvífica y una comunión verdadera. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanitos? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Sí hemos visto para qué tiene el propósito esta carta, ¿verdad? Vamos entonces a avanzar el tema. Pregunta para ustedes, hermanitos. ¿Cuál es el tema principal de la carta de Primera de Juan? ¿Cuántos hemos ya leído la carta de Primera de Juan? ¿Pueden levantar su mano? Es una carta que todos hemos leído, ¿no? Bueno, espero. Si no, les animo. ¿Cuál es el tema o cuál es uno de los temas que ustedes han visto o piensan o perciben que se trata en la carta de Primera de Juan? ¿Alguien? El amor, acá, ajá, muy bien. La verdad, la justicia, ajá, perfecto. Pues también es parte de una defensa de una nueva doctrina del gnosticismo. Exacto, también vamos a ver en la carta, quizás no lo vamos a comentar tanto, pero la carta también tiene matices como de ayudarles a entender cuál es la doctrina correcta y cuál es la doctrina incorrecta. Por aquellos proto-gnosticismos que se estaban levantando, donde decían que la carne es mala, ¿no? Y que Jesús no podía haberse encarnado porque la carne es mala y el espíritu, la mente, las ideas son mejores, ¿no? Entonces está combatiéndose un poquito un proto-gnosticismo, ¿no? Que todavía no había eso, ¿no? Pero estaba ahí en semilla. Entonces tenemos el amor, la verdad, la justicia, las falsas doctrinas. ¿Alguien más tiene un tema? ¿No? Ok, mencionaban el amor, muy bien. Exacto. Cuando hablamos de temas, hablamos de, en la carta, ¿qué idea está sobresaliendo más por encima de todas las demás? Obviamente va a haber muchos temas ahí, ¿no? Pero ¿qué ideas son predominantes? Yo quiero señalarte dos de ellas. La primera idea es acerca de la seguridad del creyente. Vamos a encontrar muchas veces que se habla acerca de que para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan, quiere que ellos conozcan, entiendan, sepan, estén seguros si realmente son creyentes o no creyentes. Si realmente hay una fe genuina en ellos o no hay una fe genuina en ellos. Vamos a ver que va a presentar algunas pruebas para poder saber si realmente su audiencia
es un cristiano o un creyente genuino. Va a haber una prueba de la fe, una prueba a través de la obediencia, si tú obedeces o no obedeces, la prueba del amor, si tú realmente amas o no amas. Todo esto es para que ellos estén conscientes si realmente son creyentes o no. Por eso, hermanos, la primera carta de Juan es una excelente carta para saber, que tú te examines a la luz de primera de Juan, si realmente tienes una fe genuina o no tienes una fe genuina. ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que he puesto realmente mi confianza en el Señor? Bueno, examina tu vida a la luz de primera de Juan. Porque Juan quiere que tú entiendas y que te asegures y que tengas certidumbre si realmente tú eres cristiano o no. Y una de las formas que Juan va a hacer es a través de contrastes, de señalarte los positivos y negativos. Siguiente diapositiva. Va a hacer una serie de contrastes para ayudarnos a entender en dónde estamos parados, cuál es nuestra condición. Aquellos que caminan en la luz versus los que caminan en las tinieblas. Aquellos que confiesan su pecado con aquellos que dicen, no, yo no tengo pecado. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y los que no lo hacen. Aquellos que aman a sus hermanos y los que no los aman. Aquellos que aman el mundo y los que no aman al mundo. Aquellos que practican la justicia, como decía nuestro hermano, y los que practican el pecado. Aquellos que aman y los que no aman. Los que creen en Dios y tienen al Hijo y los que no lo hacen. Si se dan cuenta, esta carta nos ayuda a entender que solamente existe dos tipos de personas, ¿verdad? Solamente hay, o eres del Señor o estás en contra del Señor. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y primera de Juan, uno de sus temas va a tratar de ayudarnos a entender que estemos seguros si realmente somos hijos de Dios. Y nos va a ayudar a tener todas estas pruebas. Así que es una buena forma de poder nosotros examinarnos. Este es uno de los temas que se menciona en primera de Juan. Otro tema que se menciona en Juan, el segundo tema que quiero mostrarles, es acerca de lo que decía David, acerca del amor. 51 veces, hermanos, la palabra ágape, agapao y todos sus derivados de amor se menciona en primera de Juan. Y primera de Juan, de entre todos los libros del Nuevo Testamento, es el que más veces menciona la palabra de Juan. El segundo es el Evangelio de Juan. El tercero me parece que es Efesios. Para que sepan que Efesios es un libro excelente. Entonces, el amor es una de las cosas que toca la primera carta de Juan. Va a mencionar que Dios es amor, pero lo va a mencionar no para que sepamos solamente que Dios es amor, sino para que veamos las implicaciones de lo que significa esto. No es solamente de, sí, yo sé que Dios es amor, pero si dices que Dios es amor y amas a Dios y no amas a tu hermano, entonces tú no has realmente conocido a ese Dios de amor. Entonces, el autor, Juan, va a ayudarnos a entender a través del amor de Dios, del amor hacia nuestros hermanos, que es un tema predominante en la carta. 54 veces, hermanos, 51 veces aparece esta palabra en esta carta. ¿Es o no un tema sobresaliente en la carta? Sin duda, sin duda. Si tú quieres saber qué es lo que significa el amor, Primera de Juan es un libro que tú tienes que acercarte. ¿Qué significa que yo ame a mi esposo? Primera de Juan es un libro. ¿Qué significa que yo ame a mis hijos? Primera de Juan es el libro. ¿Qué significa que yo amo a Dios? Primera de Juan es el libro que tienes que leer. ¿Se dan? Ahí están los temas importantes. Muy bien. Empecemos entonces ahora sí con la estructura, que es la parte que vamos a estar meditando en este tiempo. La estructura. Yo voy a dividirlo en 3 encabezados principales. El primero tiene que ver con el prólogo, cómo inicia la carta. Y nos va a hablar acerca del anuncio de la vida eterna, por eso es un querigma, ¿no? una proclamación. Y nos va a hablar de que se nos manifestó la vida eterna, por eso es que ya leímos una parte de ahí yo voy a poner las citas para que ustedes las vayan teniendo, donde se dice que hemos oído, lo hemos visto, hemos contemplado, palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y a este verbo os anunciamos. Esta primera parte de esta primera sección en la estructura nos habla acerca de este anuncio de la vida eterna.
de que se nos manifestó. ¿Ok? Continuemos en la segunda sección. Y en segundo encabezado tenemos a la comunión con Dios salvífica y verdadera. Realmente esa comunión de la que Juan habla en los primeros versículos, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas? Es una comunión que debe ser salvífica y debe ser verdadera, santificadora. Y por inciso número A, es una comunión que se demuestra al reconocer el pecado y a Cristo como provisión para el pecador. Vamos a algunos textos. Primera de Juan 1:10. Es una comunión que se demuestra al reconocer el pecado. Primera de Juan 1:10, ¿qué nos dice ahí el texto? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú dices que tienes comunión con Dios, una de las cosas que Juan quiere que entiendas es que tenemos pecado, que somos pecadores. El texto dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Reconocer el pecado. Primera de Juan 2:2, ¿qué nos dice? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces no solamente nos dice que tenemos que reconocer nuestros pecados, sino tenemos que reconocer que necesitamos de un mediador, un redentor, a Cristo como propiciación del pecador. Ese es el inciso A. Se demuestra al reconocer el pecado y a Cristo como provisión para el pecador. Inciso B. La comunión que tenemos con Dios salvífica y verdadera es una fe genuina que implica santidad y amor. Si decimos que tenemos comunión con Dios, bueno, esta es una fe que implica santidad y amor. Leamos algunos pasajes. Primera de Juan 2:6. ¿Qué nos dice? El que dice que permanece en él debe andar como él anda. ¿Qué nos enseña ese pasaje que nos leyó nuestra hermanita? Que si tú dices que andas con el Señor, entonces debes andar como Él. Está implicando que una fe genuina es una fe que lo imita a Él, que busca andar como Él. Otro texto más, Primera de Juan 2:10. Primera de Juan 2:10. ¿Qué nos dice? Llegando a su hermano, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Una fe genuina entonces implica un andar en santidad, pero también un andar ¿cómo? En amor hacia nuestros hermanos. Porque si no, significa que entonces no estás en la verdadera comunión en la que dices que estás. Inciso C de este grupo. ¿Qué nos dice ahí en pantalla? ¿Cómo se demuestra esta comunión con Dios salvífica y verdadera? Es una fe correcta en Cristo, no amando al mundo ni yendo por el camino anticristiano. Veamos algunos textos. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. La fe genuina, la fe verdadera es una que está en contraposición a lo que el mundo ama, lo que el mundo busca. Por eso el texto dice, no ames al mundo. Tú no seas como el mundo, tú eres diferente. Si realmente tú tienes comunión con Dios, entonces tú debes amar a lo que ama el Padre y aborrecer lo que aborrece el Padre. Una fe correcta es no amando al mundo ni yendo por el camino anticristiano. Primera de Juan 2:22. Vamos a leer Primera de Juan 2:22. El que lo tenga lo puede leer. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es un anticristo? El que niega. ¿Había anticristos en el tiempo de Juan? Sí, es lo que ya dicen unos versículos creo anteriores. Entonces, una fe correcta en Cristo, no amando al mundo ni yendo por el camino de los anticristos. Aquellos que niegan a Cristo, no solamente niegan de manera intelectual, sino también lo niegan de manera práctica, en su vida, en su forma como viven ellos.
¿Quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Inciso D, de esta comunión salvífica y verdadera. Inciso D, en la siguiente diapositiva, ¿cómo se demuestra, cómo se ve esta comunión con Dios salvífica y verdadera? Es una filiación divina de los creyentes que se discierne por la prueba de la justicia, como decía nuestro hermano, un camino de justicia. Esta relación que tenemos con Dios, esta filiación divina, ser familia de Dios, es evidente al discernir y al vivir en el camino de la justicia. Miremos algunos textos. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. ¿Qué nos dice? Reconocemos que Jesucristo es justo, reconozca también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Entonces, yo sé que Dios es justo, pero si reconoces esto, ¿cómo debe de ser mi vida? Andar en esa justicia, caminar en esa justicia. Hace justicia. Si no hacemos eso, si no estamos en esa condición o no estamos persiguiendo ese camino, no hemos nacido de él. La carta de Juan es muy dura, hermanos, ¿eh? No se va con rodeos, sino que dice, ¿eres o no eres? Otro texto más, Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Aquí hagamos un paréntesis. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los cristianos nunca pecarán bajo ninguna circunstancia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa este pasaje? Más adelante, en el contexto se puede decir que se practica el pecado, no es que ya sea pasado, sino que es una práctica. Es una práctica que está consciente y persistente, a pesar de la llamada de atención y todas esas cuestiones, en la cual no hay arrepentimiento para nada, porque todo el mundo practicamos pecado de alguna u otra forma, somos practicantes. La idea de todo esto es de que nosotros seamos conscientes dónde está nuestro corazón y que a la luz de la verdad, cuando somos confrontados con esto, nos arrepintamos y cambiemos nuestra condición. Ese es el arrepentimiento, la metanoia, ¿no? El cambio de camino, de pensamiento. Entonces, podemos parafrasearlo como todo aquel que permanece en él, todo aquel que está caminando en este camino hacia él, su inclinación, su camino, su andar, siempre irá hacia un camino de santidad, de alejarse del pecado, no de abrazarlo ni de amarlo como lo hacía antes. Entonces, todo esto nos habla acerca de esta prueba de la justicia, de caminar en santidad, en justicia. Por eso es que si vemos a una persona que está perseverando en el pecado, y perseverando en el pecado, y perseverando en el pecado, a pesar de llamarle la atención, a pesar de guiarlo al arrepentimiento, y esta persona persiste, está dando evidencias de ¿qué? De que posiblemente esta persona no ha nacido de nuevo. Posiblemente. No lo podemos ser tan determinantes, ¿no? Y tenemos que conducirlo, pero es lo que dice Juan. Tú no debes de estar en esta condición. No debes de ser reconocido como una persona practicante. Inciso E. Esta comunión de Dios con Dios salvífica también es evidenciada en una filiación divina de los creyentes que se discierne ahora por la prueba del amor. No solamente por un andar justo, sino por un andar en amor. Veamos algunos textos. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se dan cuenta que Juan es muy duro? O sea, muy duro. Porque a veces nosotros somos muy consentidores de, bueno, pues ya, si te cae mal, pues te cae mal el hermano, ¿no? Y ya ni modo. Pero Juan dice, no, si tu actitud es una de aborrecimiento y de odio, no diciendo que, no diciendo de como haciéndole algo malo a tu hermano, sino no haciendo algo bueno por él. Porque el amor es eso, no solamente es no hacerle algo malo, sino guiarlo a los mejores propósitos de Dios. De tal forma que si tu hermano lo ves en pecado, ¿cómo muestras tu amor hacia tu hermano?
ayudándolo, diciéndole, mi hermano, estás desvalorizando aquello que Dios te ha dado y estás yendo por un camino peligroso para tu vida. Yo te amo tanto y Dios te ama tanto que te ha dado su palabra, te ha dado mi vida también contigo relacional para decirte, aléjate de eso, abandona ese pecado. Lo contrario sería ¿qué? Consentirlo, decirle, bueno, pues ya el hermanito es así, es su carácter, es su forma de ser, ya le hemos dicho muchas veces. Entonces, esta filiación divina que tenemos ahora en el Señor se discierne si realmente tenemos una relación con Dios en nuestro amor hacia nuestros hermanos, en la prueba del amor. Inciso F. Esto que estamos viendo acerca de esta comunión con Dios salvífica también es una filiación divina de los creyentes. Se discierne por la prueba de una creencia correcta, una justicia, un amor y una fe correcta. ¿Ok? Un texto vamos a señalar aquí. Acompáñame a 1 de Juan 4:2. Una creencia correcta. No solamente tenemos que caminar correctamente, amar adecuadamente, sino creer lo que es verdadero. 1 de Juan 4:2. ¿Qué nos dice? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan aquí? Que si tú no aceptas y crees que Jesucristo ha venido, se ha encarnado, que es verdaderamente un hombre, que es verdaderamente Dios, entonces tú no puedes decir que eres realmente de Dios. Porque todo espíritu va a confesar eso, y ese sí es de Dios. Aquellos que niegan la humanidad, la verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Cristo, conforme a Juan, no son cristianos, no son creyentes. No importa qué tan buenos sean, no importa qué tan amorosos sean, por así decirlo, si ellos no creen en lo correcto, no vale de nada sus obras. Ellos necesitan correr y confesar lo que es correcto, y Juan nos menciona este punto. ¿Preguntas, hermanos, dudas hasta aquí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Y siguiente inciso. Inciso G. La fe genuina se discierne por un amor que viene de Dios y que es enraizado en la fe. Es un amor que no proviene de mí mismo, que no produzco yo, sino es un amor que está fundamentado en el carácter de Dios y que creemos acerca de Dios y que en esa forma caminamos. 1 de Juan 4:16. 1 de Juan capítulo 4 versículo 16. ¿Qué nos dice? Y nosotros hemos conocido eso Uh-huh. y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido, esto es lo que tenemos que conocer y creer, el amor de Dios. Es una fe y una confianza que cree lo que Dios es y que está también enraizada en este fundamento acerca de Dios, de su amor. Esa es una fe genuina. Un amor se discierne a través de un amor que viene de Dios y que está enraizado en la fe. Y por último punto de esta sección, inciso H, lo último que podemos mencionar en esta sección, en esta parte del contenido general de todo esto, es de que esta comunión salvífica y verdadera con Dios tiene su fundamento en la persona de Jesús para una vida de fe y de amor. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. ¿Qué nos dice, hermanitos? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, el fundamento de las personas que se dicen tener una comunión con Dios es a través de la persona de Cristo Jesús. Si no creemos en Cristo Jesús, en sus palabras, entonces no podemos decir que hemos nacido de Dios. En toda la persona de Cristo Jesús. Bien. Último punto, siguiente diapositiva. Termina la carta con un epílogo, con la parte final, como resumen.
Y el apóstol Juan va a dar seguridad a los cristianos respecto a su salvación. ¿Se acuerdan que uno de los temas es la seguridad? Todo tiene que ver, hermanos, con la seguridad. Los puntos que hemos visto tienen que ver con estate seguro si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Y Juan termina de esa misma manera. Leamos lo que dice 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan quiere ayudarles a entender que si realmente ellos tienen una relación con Dios y que han puesto su confianza en Jesucristo, están entonces en el verdadero. Y estarán entonces en un proceso de transformación de su corazón. Porque, hermanos, todos estamos en un proceso de transformación. Dios está creando en ti un corazón que ama a tu hermano. Hoy tú no amas a tu hermano perfectamente, ni plenamente, ni adecuadamente a veces. A veces puedes decir que sí lo amaste, pero al siguiente día caes y vamos así. Pero Dios va transformándonos. No es un camino que va hacia abajo, sino es un camino que va así, hacia arriba. Dios nos está transformando. Dios está creando en nosotros un corazón que ama correctamente, que confía en Dios correctamente, a través de muchas circunstancias, a través de lo que pasamos en nuestras vidas, a través de las enfermedades. Dios quiere probar nuestra confianza en Él. Quiere que maduremos en nuestra confianza. Y el apóstol Juan termina diciendo, si tú estás en Él, estás en el verdadero, estás en el camino correcto. Y estate seguro de eso, que Jesús es el verdadero. Y Él va a ayudarte, transformarte, cambiarte en todo lo que necesitas para esta vida. Así, hermano, termina la carta de 1 de Juan. Una carta que nos habla acerca del amor, nos habla acerca de la seguridad, y una carta muy buena para que tú te examines a ti mismo dónde estás parado. Si realmente tú eres o no cristiano, hijo de Dios. Y si lo eres, te goces, como lo dice el apóstol, ¿no? Les escribo para que se gocen en esta común fe. Pero si no lo eres, también sepas que Dios nos llama a este gozo de conocerle a Él. Vamos a los últimos puntos, hermanos, los temas teológicos. Primer punto, la teología propia. Siguiente diapositiva. El libro de Primera de Juan 64 veces hace referencia al título de Dios como tal, Theos, Dios. 64 veces. Y sin duda, todo lo que va a mencionar Primera de Juan siempre lo fundamenta en el carácter de Dios, en lo que Dios es. Solamente quiero mencionar dos aspectos de esto. Acerca de que Dios es luz, es lo que dice Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Dios es luz, hermano? ¿Qué significa eso? ¿Alguien? ¿Qué significa que Dios sea luz? ¿Que Él brilla en la noche? ¿Que Él es fluorescente? ¿Qué significa que Dios es luz? Puede ser que en el contexto Juan quiera decir que Dios se ha revelado, que no está oculto al hombre, que lo han palpado, que lo han visto, y Dios es luz en ese sentido. Creo que tiene que ver con el hecho de que Dios es un ser que se ha dado a conocer. Ok. Decimos que Dios es luz porque decimos que Él se ha dado a conocer. ¿Qué más podemos decir acerca de que Dios es luz? Es la luz que guía nuestro camino en nuestra vida espiritual y hasta física, ¿verdad? Evitándonos tantos problemas que en realidad nos siguieron. Nos dice muchos aspectos también en la Biblia que si nos salimos fuera de Él, pues ya nos imaginamos cómo vamos a ir. Exactamente, miren, ahí yo pongo Primera de Juan 1:5, leamos el versículo que sigue, Juan 1:6, ¿qué nos dice Juan 1:6? Después de haber dicho, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, es verdad, Dios se revela, se da a conocer, Él quiere que le conozcamos. Pero ¿qué nos dice también el versículo 6? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es parte de lo que decía nuestro hermano, que al ser Dios luz, una de las implicaciones de esto es que nosotros debemos andar en la luz. ¿Y qué significa andar en la luz?
agradarle, andar en santidad. La luz nos habla acerca de la santidad, nos habla acerca de que revela lo que es pecaminoso, lo que está oscuro, trae la luz el pecado, porque Dios quiere que estemos de manera clara, honesta, delante de Él. Como decía nuestro hermano, nos ayuda a ver el peligro del pecado, nos guía, nos conduce. El tema de que Dios es luz, hermanos, es muy, muy práctico. Y Juan, de hecho, lo menciona así. Él solamente no dice, Dios es luz, ok, siguiente punto, sino que empieza a hacer aplicaciones prácticas de lo que implica que Dios es luz y cómo significa que yo vivo a la luz de ese Dios. Otra cosa que podemos decir, Dios es amor. ¿Dios es amor, hermanos? Sí, el texto nos lo dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. ¿Y qué significa que Dios es amor? ¿Qué significa, hermanos? Ok, vamos a ponerlo en este punto. Si Dios es amor, ¿eso en qué afecta a mi vida? ¿O cómo transforma mi vida? ¿Cómo nos ayuda a nuestra vida cotidiana el saber de que Dios es amor? Tú como cristiano. ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Cuál es la pregunta de cómo se manifiesta mi vida? Ajá, debido a que Dios es amor, ¿qué implicación tiene en tu vida entonces esto? Lógicamente todo, porque todo lo que me beneficia a mí es producto de la entrega de Dios para conmigo, tanto en la salvación, la comida, el sueño, la salud. O sea, el hecho de que vivas a mi hijo ya implica todos los beneficios. Entonces, una de las cosas que dice Carlitos es de una vida de gratitud a Dios, de saber que Dios no solamente es amor, sino que Él me amó, me ha amado. ¿Hermanita? Creo yo, cuando dice que Dios es amor, es que en Él únicamente puede encontrar la plenitud y con mi ser queda satisfecho en Él. Que queda satisfecho en Él. Exactamente, por eso después va a decir el autor de que no es que nosotros hayamos, ¿qué? Amado primeramente a Dios, sino que Él nos amó. Y en el contexto de 1 de Juan 4, me parece, empieza a decir, bueno, si dices que Dios es amor y que tú amas a Dios, entonces las implicaciones de esto es, tú debes amar a tu hermano. Tú debes de ser compasivo con tu hermano, misericordioso, así como Dios te ha amado a ti, así como tú has disfrutado el amor de Dios en tu vida, así tú debes demostrar hacia afuera. No solamente eso, sino debes de recordar en cualquier circunstancia que el amor de Dios siempre estará en tu vida, está contigo. No importa si has pecado, si hemos pecado, si hemos caído en tentación, su amor nos va a santificar, su amor nos va a corregir, nos va a disciplinar, como lo dice Hebreos 12. Su amor nos va a conducir hacia la verdad. El que Dios es amor, hermanos, tiene muchísimas implicaciones prácticas a nuestra vida. Juan no está haciendo un tratado teológico carente de practicidad, sino está guiándonos a entender el carácter de Dios, la teología propia, y estas implicaciones hacia nuestras vidas. ¿Ok? Y solamente he citado dos atributos que hablan acerca del ser de Dios. Muy bien. De hecho, algún autor, me gustó cómo lo resumió, porque él decía que cuando se menciona Dios es luz, todo lo que va a decir el apóstol Juan son las implicaciones de Dios es luz. Y cuando llega Dios es amor, va a mencionar todas las implicaciones de Dios es amor. Y prácticamente un autor señala que el libro de 1 de Juan podríamos hablar de que nos habla acerca de la luz de Dios, de cómo vivimos en la luz de Dios, y acerca del amor de Dios y cómo andamos en el amor de Dios. Y así resume 1 de Juan. Me pareció muy, muy interesante. Siguiente tema teológico, la cristología. En Juan se enfatiza tanto la divinidad como la humanidad de Cristo. Lo hemos visto en algunos pasajes. En el punto número 1 que está ahí es que Jesús es Dios en igualdad con el Padre, y menciona ahí algunos pasajes. No los vamos a ver ya por el tiempo, pero menciona acerca de que la vida estaba con Él y que se nos manifestó. Eso es una igualdad con el Padre. Nos menciona de que
de Jesucristo, que es el verdadero Dios, en el último versículo, ¿se acuerdan que leímos? En segundo punto nos habla que Jesús es verdaderamente un hombre. Juan enfatiza mucho también, no solamente la divinidad de Cristo, sino la verdadera encarnación y humanidad de Cristo. De tal forma que combate este protonosticismo diciendo que Jesús no pudo ser verdaderamente un ser humano porque la materia es mala y no puede habitar la divinidad en algo que es intrínsecamente pecaminoso. Y Juan dice, no es cierto. Verdaderamente, lo misterioso de esto es que verdaderamente el ser divino se encarnó en esta hipóstasis, ¿no? Verdadero hombre, verdadero Dios. Tercer punto, Jesús es nuestro abogado. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he recurrido a este pasaje? Porque el pasaje de este texto dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero ¿qué después dice? Si alguno ha pecado, abogado tenemos. No para que nos solape, no para que diga ya, no pasa nada, sino para que nos exhorte, nos consuele, ¿sí? Nos impulse, nos dé valor para luchar contra el pecado, nos justifique a través de su sangre con el Padre, de lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Jesús es presentado como nuestro abogado ante el Padre. Y otra cosa que puedo señalar de esto, en cuarto punto, es que Jesús es la ofrenda propiciatoria por nuestros pecados. Era necesario en la teología de Juan y en toda la Biblia que Jesús fuera presentado a favor del pecador, como una ofrenda sustitutiva a favor del pecador. Miren lo que dice 1 de Juan 2:2, solamente para leer este pasaje, y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, el que absorbió la ira de Dios, el que satisfizo la ira de Dios para beneficio del pecador. Bueno, entonces tenemos esta parte de la cristología. La neumatología. Siguiente diapositiva, ahí estamos. El Espíritu Santo ministra para fortalecer nuestra relación con Cristo. Miren lo que dice 1 de Juan 4:13. El Espíritu Santo ministra para fortalecer nuestra relación con Cristo. 1 de Juan 4:13, ¿qué nos dice? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo es que el cristiano permanece en Dios y Él en nosotros? A través de su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo. Esta primera parte es que el Espíritu Santo nos sirve para poder fortalecer nuestra relación con el Señor. Por eso es que creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos y la preservación de los santos. Dios nos preserva y el cristiano persevera en Él. Y todo esto es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Segundo punto, el Espíritu Santo testifica a Cristo. Y uno de los puntos es su encarnación. Miren lo que dice 1 de Juan 4:2. 1 de Juan capítulo 4, versículo 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace y está haciendo es testificando acerca de Cristo Jesús. Que el mundo que no crea en Cristo, crea en Cristo Jesús. Que los cristianos que creen en Cristo sigan confiando en Cristo Jesús. Eso es parte de la labor del Espíritu Santo. Tercer punto, el Espíritu Santo guía al creyente a la verdad. 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. A través de la unción del Santo es que podemos conocer y percibir aquellas cosas que no entendíamos. Entonces vean la obra del Espíritu Santo en el creyente. Habita en él, testifica de Cristo y lo guía a toda verdad. Siguiente punto, la antropología. En la antropología, esta carta de 1 de Juan, como les decía, presenta al ser humano solamente en dos estados, dos condiciones, dos caminos. No hay estados grises, no hay puntos intermedios. O eres o no eres. Miremos un pasaje, 1 de Juan 1:8 al 10, que está ahí en pantalla.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos a Él, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos dice este pasaje del ser humano? ¿Qué nos dice? ¿Es pecador? ¿Qué más nos dice? Que puede llegar a mentir, que es pecador, ajá. ¿Algo más que vean en este pasaje que nos dice acerca de lo que es el ser humano? ¿O lo que necesita incluso el ser humano? Necesita confesar, exactamente. Miremos algunos puntos que yo puse ahí en la siguiente diapositiva, Dieguito. Menciona que todos somos pecadores, menciona que necesitamos ser perdonados, que el ser humano necesita ser limpiado por Dios y que todo esto es posible al venir a Él con fe en sus términos, confesión de pecado, creer en Cristo Jesús. Y que incluso aún siendo salvados y justificados, debemos arrepentirnos cuando somos conscientes de nuestro pecado. La antropología. Todas estas cosas habla este pasaje acerca del ser humano, lo que es el ser humano. Vamos a pasar al penúltimo punto, la soteriología. La salvación, la doctrina de la salvación. Pregunta, ¿Jesús murió en la cruz para que Dios nos pueda perdonar y amar? ¿Qué nos dicen? ¿Qué piensan ustedes? Jesús, fíjense muy bien en la pregunta. ¿Jesús murió en la cruz para que el Padre nos pudiera amar y perdonar? Pues el amor de Dios no está condicionado. El amor de Dios no está condicionado. Ok, eso dijo de Carlitos. ¿Alguien de ustedes, hermanito? Sería que Dios sí nos ha amado siempre, pero el acto de que Jesús murió es la manifestación de su amor. Exactamente. Es que algunos dicen que Cristo fue a la cruz para hacer posible que Dios nos amara. Pero Juan nos dice lo contrario. Miren lo que dice 1 de Juan 4:10 en la siguiente diapositiva. En esto consiste el amor, acerca del amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es primero en el acto de la redención? El amor. Dios nos amó y por eso se entregó, se dio a su Hijo. Y entregando a su Hijo es que nosotros podemos amar a Dios. Entonces primero es el amor a Dios, la propiciación por nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Y al ver ese sacrificio y creer ese sacrificio es que podemos amar a Dios. Primeramente siempre va el amor de Dios. En la salvación, el amor de Dios. Propiciación y después amor a Dios. ¿Ok? Soteriología. Algunas de las cosas que podemos mencionar. Otro punto, eclesiología. En la eclesiología, cuando hablamos de la doctrina acerca de la iglesia, en Juan se mencionan muchas veces plurales. Los plurales son muy importantes, hermanos. Todo habla como en plurales, como hablando acerca de una comunidad, como que estamos en una comunidad. De hecho, en algunos textos que están aquí, en 1 de Juan 1:4, donde dice, hemos visto, es un plural. Hemos oído, es en plural. Hemos tocado. Nosotros que hemos estado haciendo esto, un grupo de personas, les anunciamos, plural, a ustedes, para que vuestro gozo, plural, sea conocido. Si se dan cuenta, esta es una comunión, una comunidad. Y Dios está muy interesado en esta comunidad. Y Juan es consciente de eso y habla constantemente en estos plurales. Miren otro ejemplo aquí en la siguiente diapositiva. En 1 de Juan 2:12 al 14, señalé estos plurales que están ahí. Todo el tiempo se está hablando en plurales. Yo os escribo a vosotros, hijitos vuestros, vosotros padres, habéis conocido, jóvenes. Todo esto es como plurales, 20 veces, porque la idea es que veamos que somos una familia, hermanos, y que tenemos que amarnos unos con otros, y que nos debemos unos con otros, y que el amor que Dios nos ha dado se manifiesta plenamente en la comunión, no en el aislamiento, no en el irme en una montaña para disfrutar del amor de Dios, sino en la comunión, en el golpeteo que nos damos como hermanos, en el sangoloteo que a veces nos damos como hermanos. Ahí se madura y se manifiesta el amor de Dios, la eclesiología, en la unión que tenemos unos con otros. Último punto, hermanos, la escatología para terminar.
¿Hay escatología en Primera de Juan? Sí. Una de las cosas que habla es que la escatología ya fue inaugurada. Nos habla acerca de que ya estamos en los últimos tiempos, hijitos, ya es el último tiempo. Y que se ha manifestado el anticristo. Y de hecho ya se han manifestado muchos anticristos. Por eso es que decimos que ya estamos en el último tiempo. ¿Cuál es la evidencia de que estamos en los últimos tiempos conforme al pasaje de Juan? Primera de Juan, es la manifestación de los anticristos. Y Juan dice, eso ya empezó. Estamos en los últimos tiempos, desde aquel entonces. Pero también Juan nos habla de una escatología práctica, siguiente diapositiva, en donde Juan pone como el fundamento de la segunda venida de Cristo como aquello que debe de alentar a todos los cristianos para vivir una vida vibrante, en santidad, purificándose. Miren lo que dice 1 de Juan 3, 2 al 3, que está ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando ese día llegue, ese día final llegue, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Mientras tanto, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una escatología práctica, una escatología que nos motiva a andar en santificación y en purificación. Muy bien, siguiente diapositiva, bro. Pues hermanos, hemos terminado con esta primera carta del apóstol Juan y me gustaría que mi hermanito Carlos, que está aquí, me pudiera repartir esas hojas que están ahí, o quien sea. Bueno, yo hablaba de Carlitos Rojas, pero adelante. Porque les tengo ahí una hojita para ustedes, para que también la tengan en sus casitas, de algunas cosas que pudiéramos seguir diciendo más acerca de Primera de Juan. Para el apóstol Juan solamente existen dos tipos de personas: aquellos que están con Dios, que tienen comunión con Dios, y les quiere ayudar a entender si realmente ellos son cristianos y creyentes. Y la carta está escrita para ellos, para que sepan que estén seguros en el Señor. Si alguna vez te has preguntado o te han preguntado qué es ser un verdadero cristiano, o si soy un verdadero cristiano, la carta de Primera de Juan es el lugar correcto en el cual tenemos que examinarnos y ver estas pautas que nos presenta el apóstol. Y también esta carta nos recuerda promesas de consuelo y aliento que tenemos en virtud de esta comunión con Dios. Y eso es lo que les voy a presentar en sus hojas. Tenemos estas promesas y bendiciones que tenemos en Él. Y bueno, ahí tenemos algunos datos interesantes que después los pueden ustedes cotejar en sus casitas, ¿sale? Entonces, pues bueno, hermanitos, preguntas, comentarios, antes de terminar con una oración. Sí, hermanito. Entonces, ahí por lo que veo en el estudio, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, debe contemplar y tener de acuerdo a lo que Juan dice, los tres aspectos que es la verdad, la justicia y el amor. Exacto. Pero menciona más el amor como principal. Al parecer, si el creyente no tiene ese amor que Juan está mostrando como un verdadero cristiano, entonces los otros dos aspectos se minimizan prácticamente. Carecen de corazón, digamos. Exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay amor. Exacto. Sí, parece que eso es lo que yo estuve estudiando y estuve viendo y ahorita te hago. Exactamente. El caminar en verdad y andar en justicia termina siendo como el cuerpo del creyente. Y el amor es lo que le da corazón y vida al creyente. Lo que realmente es lo que le da el fundamento, el propósito, la motivación del por qué hace lo que hace. Sería entonces decir que es cuando el espíritu está en nosotros, porque es lo que nos fortalece, nos da. Exacto, para andar debido a que Dios me ama, entonces yo voy a andar en verdad por ese amor para Dios, amor por mi hermano y así. Gracias, hermanito. ¿Algún comentario? Podríamos decir, hermanos, que en el género literario realmente no tiene ninguna evidencia de ser epístola. Así es. Pienso que sería muy semejante a lo que es Hebreos, ¿no? Una homilía, una disertación. Exacto. De hecho, por eso le puse en el género literario que es como un escrito de exhortación, como está exhortando a su audiencia, ¿no?
Decimos que es carta porque pareciera como que se dirige como algo relacional con sus audiencias, diciendo hijitos, hermanos, te escribo esto por esto. Decimos por eso que es como una carta en un sentido de proclamación, en un sentido de exhortación y a través de lenguajes diversos para poderles exhortar, ¿no? Entonces, propiamente no es como tal una carta, se ha tomado como una carta, pero creo que tampoco es descabellado decir que es una carta, pero con matices de exhortación y de querigmáticos, ¿no? ¿Alguien más, hermanitos? ¿Tienen comentarios, dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias por el apóstol Juan, a quien fue un pecador como nosotros que transformaste, Dios. Señor, a través de tu amor lo sedujiste, lo convenciste de poder vivir una vida para ti, Señor. Y a través de esta carta de primera de Juan, Señor, nos exhortas y nos animas a darnos cuenta si realmente, Señor, estamos en ti. Y si no es así, Señor, abogado tenemos ante ti, Señor, para acudir a ti en arrepentimiento y fe y poder amar, andar en justicia, andar en verdad, como lo hemos visto hoy en esta carta, Señor. Te pido que a mis hermanos, mi vida, Señor, pueda ser gobernada y dominada por esta carta, Señor, y que podamos, Señor, vivir vidas que te glorifiquen a ti como un Dios tiernamente amoroso, de luz y de verdad. Muchas gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.